Vamos a hablar ahora de las enfermedades pulmonares obstructivas. Son un grupo de enfermedades que por su prevalencia clínica son muy importantes. Una gran parte de los pacientes que veamos tendrán alguna de estas patologías. Esto se correlaciona con un número importante de preguntas en el examen. Por otra parte, conociendo dos de estas patologías, la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, podremos dominar prácticamente la totalidad de la materia referida a este tipo de enfermedades. Y aparte, dentro de estas patologías, el número de preguntas diferentes que nos pueden plantear es relativamente reducido. Vamos a empezar a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se define fundamentalmente como una obstrucción al flujo aéreo que es persistente y que no desaparece de forma completa con ningún tratamiento y en ninguna situación. Si fuera completamente reversible, estaríamos hablando de otra cosa. Lo que define fundamentalmente a la EPOC es la no reversibilidad del proceso. Algunos pacientes asocian un grado de hiperreactividad bronquial, por lo que pueden responder parcialmente a fármacos broncodilatadores, pero persistiendo siempre una cantidad de obstrucción. Dentro de esta enfermedad distinguimos muchos subtipos. En el fondo, la definición que hemos dado es muy amplia y abarca a todos aquellos procesos que de forma persistente mantienen un cierto grado de obstrucción. Fundamentalmente, debemos recordar dos cuadros clínicos. Por un lado, la bronquitis crónica, que se define como la existencia de una tos productiva la mayoría de las partes de los días durante al menos 3 meses, y esto debe producirse durante 2 años consecutivos. Se trata de un proceso que predomina en pacientes fumadores. Por otra parte, tenemos otro trastorno que denominamos enfisema. Consiste en la destrucción parcial o completa de estructuras de pequeño tamaño, fundamentalmente alveolos y bronquiolos respiratorios o terminales. Estos pacientes también presentan una obstrucción crónica al flujo aéreo, ya que en lugar de ocurrir como los anteriores, que hay una inflamación crónica en la que los alveolos están llenos de moco o las vías respiratorias, aquí lo fundamental es que la destrucción del tejido elástico impide un correcto funcionamiento del pulmón. También se correlaciona con los fumadores y luego veremos con algunas otras patologías diferentes. Centrándonos en la pregunta que tenemos, lo que define al EPOC, como hemos dicho, es la existencia de la limitación al flujo aéreo y esta no es totalmente reversible. El resto de opciones que nos presentan son datos que suelen aparecer en este tipo de patologías, pero que no son imprescindibles. Así, por ejemplo, un paciente con una enfermedad obstructiva crónica leve no tiene por qué tener disnea. De hecho, en las fases más leves suele ser asintomática. Y como hemos dicho, la existencia de hábito tabáquico, por ejemplo, suele estar presente, pero no es imprescindible. Luego veremos que algunos otros factores de riesgo que hacen que un pequeño grupo de pacientes no tengan por qué ser fumadores. Ya hemos definido de lo que hablamos cuando nos referimos a la EPOC, es decir, a una obstrucción persistente al flujo aéreo que no es totalmente reversible en ningún momento. Pero ¿qué es lo que encontramos detrás de esta enfermedad? Tanto en el pulmón como en el resto del organismo tenemos de forma continua fenómenos inflamatorios que están producidos por distintas sustancias, infecciones, etc. A la vez disponemos en nuestros tejidos de sustancias antiinflamatorias que tienen como finalidad controlar ese proceso de tal manera que no afecte a nuestros tejidos. Lo que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un desbalance entre estos dos procesos, de tal manera que o una de dos, o se aumentan la inflamación pulmonar, ya sea por desencadenantes inflamatorios, irritantes o infecciosos, o disminuyen los factores que dispone nuestro organismo para controlar esa inflamación. Cuando este desequilibrio se produce, pueden ocurrir dos cosas fundamentalmente:
que las vías respiratorias se inflamen, aumenten de calibre y aumenten las secreciones que produzcan, lo que condicionaría un subtipo bronquitis crónica, o que esa inflamación lleve aparejada una destrucción de las proteínas de los tabiques alveolares y de los bronquiolos respiratorios, lo que sería un enfisema. Estos dos tipos extremos pueden estar mezclados y podemos encontrar situaciones mixtas, en las que tengamos un componente de inflamación y de aumento de secreciones y por otro lado tengamos una destrucción de los tabiques. ¿Cómo se puede producir este desequilibrio? Por un lado, podemos tener un aumento de la inflamación. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando tenemos, por ejemplo, sustancias irritantes. Lo más típico es el tabaco. Se considera que la mayor parte de los pacientes con EPOC, alrededor del 90-95%, son fumadores. El tabaco es el principal irritante pulmonar para producir esta enfermedad, y el tabaco que fuma el paciente, el índice acumulado de paquetes año, que es el resultado de multiplicar los paquetes que fuma al día por el número de años que lleva fumando o la edad de comienzo de fumar, son predictores de la gravedad de la enfermedad y de su pronóstico. Cuando el paciente deja de fumar, no se recupera el daño hecho, simplemente volvemos a la normalidad. Es decir, todo paciente con los años va teniendo un deterioro progresivo del pulmón, de tal manera que podríamos ver que el FEV va disminuyendo. Cuando un paciente fuma, esta curva de disminución está aumentada, es decir, la función pulmonar se deteriora mucho más rápido. Cuando el paciente deja de fumar, no se recupera el daño producido, no volvemos al nivel al que estaríamos si nunca hubiéramos fumado. Lo que ocurre es que la pendiente recupera la pendiente que tendría si fuera un no fumador. Es decir, se sigue deteriorando, pero a menos velocidad, a la velocidad normal. Otras sustancias menos importantes, pero que también debemos tener en cuenta, son la contaminación ambiental o ciertas exposiciones relacionadas con las profesiones. Por ejemplo, se ha encontrado que hay más EPOC entre trabajadores del algodón o de la minería. Esto, sin embargo, es mucho menos importante que el hecho de fumar. También debemos tener en cuenta otras situaciones que aumentan la inflamación, la que todos estaremos pensando, las infecciones. Se ha visto que un mayor número de infecciones virales en la infancia, fundamentalmente el virus respiratorio sincitial, puede tener relación con un desarrollo posterior de EPOC. Ya hemos visto aquellos factores que aumentan la inflamación. Ahora vamos a hablar de aquellos que disminuyen los factores antiinflamatorios. Aquí encontraremos fundamentalmente una única enfermedad, que es hereditaria, el déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína que bloquea a la alfa-1 tripsina, que es una proteasa, una proteína que degrada las proteínas de los tabiques alveolares. Está producida por el hígado y se acumula en el pulmón, de tal manera que es lógico pensar que los pacientes que tienen déficit de esta proteína tendrán afectación al menos del pulmón y también probablemente del hígado. La realidad es esta: los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina en unos déficits importantes, hemos de hablar que por lo menos debe estar disminuida su función en un 35%, es decir, deben ser pacientes homocigotos para este gen, tendrán un enfisema que se desarrolla de una forma más precoz del que aparece en los pacientes fumadores. Aparte, estos pacientes pueden también asociar bronquiectasias y enfermedad hepática, siendo lo más habitual una hepatitis que se produce en la infancia, incluso de forma neonatal, y que puede llevar al trasplante hepático. Como la enfermedad está producida por un déficit de una proteína generada por el hígado, si se trasplanta al paciente, ese paciente sí tendrá esta proteína, con lo cual, al trasplantar el hígado también solucionamos el problema del pulmón. Un paciente con déficit de alfa-1 antitripsina al que se le trasplanta el hígado no tendrá enfisema pulmonar.
Como hemos visto, se trata de un desbalance entre proteínas inflamatorias y antiinflamatorias. Por lo tanto, no será una enfermedad exclusivamente respiratoria, sino que este desbalance se puede llevar a otros tejidos. Se trata de una enfermedad que se considera, según pasan los años, como una enfermedad sistémica. Esto es algo que está ahora mismo muy de moda, hablar del EPOC como enfermedad sistémica, de tal manera que no se habla solamente de sus consecuencias pulmonares, sino a otros niveles. Se la considera, por ejemplo, cada vez más un factor de riesgo cardiovascular y se la asocia con otras enfermedades, fundamentalmente a nivel cardiovascular.